todas las charlas, es bueno empezar por el principio. Y por eso yo quiero empezar por el principio del principio, es decir, me refiero al libro de Génesis. En el capítulo 2 y versículo 15. Génesis 2:15. Si usted lo está buscando en su Biblia, le doy un minuto, y si usted no trajo Biblia, compre una, baje una, y es bueno traerla a la iglesia siempre y comprobar si o enriquecerlo, y también nos puede seguir en las pantallas. Dice el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Hay una equivocación aquí, yo le puse que esta es la versión de la Biblia de las Américas, pero es la Reina Valera 95, la versión que utilicé ahí, me equivoqué en cómo lo puse. Pero en este verso hay mucha información, demasiada información que tiene que ver con nuestras vidas hoy en día. Primero, la palabra tomar viene de una raíz que quiere decir seducir, quiere decir que Dios le habló al hombre y le dijo: es bueno que te vayas para el jardín del Edén, es bueno que cobres una existencia, es bueno que te materialices, es bueno que hagamos una relación. Esto sigue siendo así hasta el día de hoy. El susurro de Dios nos llega, nos sigue llegando. Dios sigue hablándonos por medio de su Hijo, por medio de muchas personas. Nos sigue hablando con palabras dulces. La cosa es que Dios convenció al hombre de que se fuera al huerto del Edén, realmente más que un huerto, porque un huerto nos da la impresión de que hay zanahorias, hay lechuguitas, pero más que un lugar de verduras, es un jardín, ¿verdad? También hay de todo, pero es un jardín. Ese era un lugar perfecto, no había ninguna escasez, era un espacio en donde el hombre podía realizarse completamente. Él hacía una oración e inmediatamente lo que él oraba aparecía. Imagínese usted si hoy oráramos y dijéramos: Señor, yo quiero al salir de acá tener todas mis deudas pagadas. ¡Pum! Y cuando usted salga de aquí, ¡wow!, ya no hay deudas. Más o menos esa era el ambiente que se movía en el jardín del Edén. Él oró y dijo: Señor, yo no quiero tener suegra. Y no tenía suegra. Y así todas las cosas que él pedía, que él anhelaba, se cumplían casi que inmediatamente. No solo era de esa forma, sino que Dios descendía todos los días y tenía una presencia, un contacto con el hombre. No nos podemos imaginar esa presencia. Apenas al día de hoy nos llegan ráfagas cuando conectamos con Dios, cuando recibimos al Señor, cuando recibimos una bendición de Dios, cuando entramos en su presencia de alguna manera y Dios nos toca y algo empieza a cambiar en nuestro interior y lo sentimos y es tan maravilloso que todo nuestro ser se llena de Él. Una situación así multiplicada por N cantidad de veces era lo que él vivía todos los días, porque Dios descendía y compartía con él. Era el paraíso, por eso le llaman así, por eso le llaman el paraíso. Pero luego la Escritura dice algo que no tiene sentido. Dice que lo puso allí para que lo labrara y lo cuidara. Ahora ese es un producto terminado. El jardín del Edén es un producto terminado, pero Dios puso al hombre allí para que lo trabajara y lo cuidara. En algún momento hay que detenernos de leer la Biblia en automático y hay que preguntar cuál es el mensaje que está cuando algo no tiene sentido.
Porque no tiene sentido que Dios coloque al hombre en un lugar donde es todo perfección y que lo ponga a trabajar y a cuidar ahí. ¿Por qué? Porque donde está el hombre, si es perfecto y llega el hombre, se imperfecciona. ¿Verdad? La iglesia perfecta sí existe, pero en el cielo, donde están los santos redimidos por el Señor. Aquí en la tierra todas las iglesias somos imperfectas. Usted va a ir a cualquier iglesia y va a encontrar imperfección. De eso se trata, de encontrar imperfección. No hay una iglesia perfecta, no hay una iglesia que vaya a satisfacer todas sus necesidades. No se trata de satisfacer sus necesidades, se trata de enseñarle a vivir la vida para que usted aprenda a satisfacer usted sus necesidades. Así que donde el hombre está, hay imperfección. Entonces, ¿por qué querría Dios tomar su obra perfecta y poner al hombre allí para que lo echara a perder? Y que de hecho eso fue lo que hizo, lo echó a perder. Lo echó a perder. ¿Dónde está el jardín del Edén hoy en día? Ahora bien, cuando encontramos algo así, tenemos que preguntarnos. La Biblia no se lee, solo se lee una parte y se piensa y se medita y se le pide al Espíritu Santo revelación. Así se lee. Por eso leer la Biblia no es tan fácil, es tardado. Hay que invertir un tiempo en ello. Entonces, ¿se ha preguntado usted por qué trabajar? ¿Por qué cuidar? Yo logro entender que lo que el hombre tenía que trabajar, que la razón de la existencia de todos nosotros está allí. Veníamos a trabajar en nuestro propio Edén. Me refiero a su verdadero yo, a mi verdadero yo, me refiero al alma. Dios colocó a Adán en el jardín de la perfección para que trabajara en su alma. Es decir, que Adán no tenía pecado, no había pecado todavía, pero el propósito de estar aquí en la tierra, de existir, de vivir, tenía que ver no con venir a disfrutar la vida. La vida es un trabajo, es un esfuerzo. Y cuando yo me refiero a este trabajo, me estoy refiriendo al trabajo espiritual. Y cuando digo trabajo espiritual, me refiero al trabajo que hay que hacer en la parte inmaterial de la persona. Es decir, me refiero a su alma. A su alma. Todos somos puestos desde Adán en adelante porque venimos a trabajar, venimos con un propósito, a trabajar en nuestra alma, en la parte inmaterial de nuestro ser. Eso se nos olvida conforme va pasando la vida porque tenemos que trabajar para comer, para vestir, para vivir, para todo lo demás. Pero la intención original de Dios la vemos muy bien descrita en el libro de Génesis. Hemos de trabajar en el alma. Usted vino con un alma imperfecta. Esa alma ha de desarrollarse acá. Esa alma ha de trabajarse acá. Todos tenemos falencias en nuestro ser. Y ese es precisamente el propósito de estar en la tierra. Tenemos que trabajar. Yo se lo decía hace algunas semanas, he venido hablando de esto. Le decía que el propósito de estar aquí en la tierra es conectar con Dios para trabajar en el alma, para trabajar en las falencias, en los traves. ¿Quién de ustedes es perfecto? ¿Verdad? Aquí hay que trabajar en el temor, hay que trabajar en la ira, hay que trabajar en los celos. Esos celos me enloquecen, dice un himno por ahí. Hay que trabajar en el enojo, hay que trabajar en el dolor, en la depresión, en la tristeza, en el abandono. Como si fuera poco, nos encontramos en una vida imperfecta, porque las personas que nos trajeron al mundo también están trabajando en sus propias situaciones, en sus propios conflictos. Tienen conflictos, no tenemos este conocimiento, no sabemos qué está pasando, y entonces los que más nos trauman son los que más nos aman, ¿verdad? Y empezamos a vivir la vida y de repente un padre ausente y de repente una madre que
no se comportó como yo hubiera querido, o de repente en el colegio y vivimos una serie de situaciones, y todas estas cosas son la forma de la creación de Dios de decirnos: tienes que trabajar en tu vida. No has venido de vacaciones, no viniste de vacaciones, no viniste a disfrutar, has venido a la tierra a trabajar. Por eso la Escritura enseña claramente: 6 días trabajarás. Enseña, no hay algo de balde en la Escritura. Y entonces el hombre tiene que trabajar, pero se olvida de lo espiritual, no se mejora, no trabaja en sí mismo. Por el contrario, se pone a trabajar en los demás, y en que los demás cambien, y en que los demás se porten mejor, y en que los demás no lo dañen, no lo golpeen. Se pone a criticar, se pone a juzgar, se pone a hablar mal de los demás, pero evita cambiarse a sí mismo, evita trabajar en sí mismo. Y Dios, como le decía la semana pasada, nos envió a la tierra a ganarnos los galones para poder regresar a su presencia y gobernar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y entonces aquí en la tierra te estás ganando los galones. Esfuérzate por llegar de vuelta a casa como un general. Porque si tu esfuerzo te valió para llegar como un cabo vas a pasar la eternidad. Pero eso sí, cuando nos encontremos en la eternidad, no vas a decir: ¿por qué no me lo dijo, pastor? Se lo estoy advirtiendo hoy, 9 de octubre del año 2016. Así que, si usted me ve en un rango menor que usted, yo me voy a alegrar tal vez, o no sé. Si usted de repente es general y resulta que el cabo soy yo, pues ni modo, ¿verdad? Fue lo que yo logré. Pero le advierto que esta vida es tan temporal que solo va a durar ni 100 años. No debemos desperdiciar, porque no tenemos otro día. El día 9 de octubre del año 2016 nunca lo va a recuperar. Usted pensará que mañana puede ser el trabajo espiritual de hoy. No, es mentira, no se puede. Desperdició todo un día. A lo mejor hoy era el día que usted tenía que subir a sargento, pero como desperdició el del día, entonces va a pasar todo el año de cabo. Mejor voy a toser. Ya tosí, gracias. Entonces tenemos que conectar con Dios, tenemos que trabajar, tenemos que entender que ese es el propósito de estar acá. Adán lo empezó a hacer. Empezó a trabajar y a cuidar. Y ese es nuestro trabajo: superar los traves y cuidar de no meternos en más traves. Y Dios le dijo claramente: de todos los árboles puedes comer, solo del fruto de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, morirás, le dijo. ¿Y qué hizo Adán? ¿No le ha pasado a usted que le dicen: no hagas tal cosa? Y a uno le pican las manos. Pero los mandamientos de Dios son nuestras guías en cómo trabajar en el alma. Sí, es que perdonar, es que dar, es que amar, mandamientos de Dios, son las herramientas para trabajar en el alma. Y entonces, por favor, trabaje en su alma y en su comida temporal. Trabaje en su comida temporal, esfuércese. Hay que producir, hermano. Hay que trabajar duro, hay que trabajar, inteligente. Pero no olvide de trabajar espiritualmente, porque le va a costar muy caro. Es más, el trabajo que usted logre hacer espiritualmente va a tener injerencia en todo lo que usted viva en la eternidad. Y acá, el punto es que acá deberíamos de vivir de los intereses de los tesoros que tengamos en los cielos. Pero ese es un tema para otro día. Entonces, ¿qué hizo don Adán y doña Eva? Pues empezaron a chambear, empezaron a trabajar en ellos mismos, y un día se encontraron con la posibilidad de enviar un depósito muy grande al cielo. Es decir, se encontraron con la serpiente.
¿Cuántos conocen a la serpiente? Se encontraron con el tentador, la serpiente. Y la serpiente les dibuja algo y estos cayeron. Y entonces Dios, que Dios es Dios, nunca dejará de ser Dios y siempre pasará revista. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. No te gusta lo que estás viviendo, tienes que escoger mejores siembras. Es trabajo espiritual, trabajo espiritual. Y entonces Dios viene y los junta a todos y dice: bueno, muchachos, ¿qué pasó? Señor, empieza el hombre: vas, es que tú me diste mujer, yo no te la estaba pidiendo, va. O sea, Señor, ¿qué te pasa? Tan bonito que era cuando estaba soltero, podía llegar a la casa a la hora que quisiera, podía ir a chupar con los amigos, podía hacer muchas cosas, Señor. Pero a ti se ocurrió la brillante idea de darme mujer. Realmente es tu culpa, Señor, me diste mujer. Entonces Dios va con la mujer y le dice: Eva, contame. Mira, Señor, la verdad es que la culebra, le digo, esa culebra me engañó. Y tú sabes, yo soy un ser muy espiritual, muy allegado a ti, soy muy elevada espiritualmente, yo percibo las cosas, y entonces esta me engañó. Así que no es culpa mía tampoco. Es porque últimamente, ¿qué te pasó? ¿Cómo permitiste que entrara esta acá? Entonces Dios va y le habla a la serpiente, y usted conoce el juicio de la serpiente. Pero yo quiero hablar con usted del juicio de la mujer y del hombre, porque tengo un propósito para ella, ¿verdad? Ahora bien, antes de ir a eso, solo quiero decir algo. Nosotros tenemos una información sobre qué es el pecado, más o menos que va por ese estilo: es desagradar a Dios, es herir a Dios, es hacer algo contra Dios. Pero lo más cercano a lo que un pecado es un cortocircuito, ¿sí? Es juntar un positivo, que eres tú, con un negativo, que es la inclinación al mal, y ceder ante el negativo y provocar una ruptura. Y entonces cuando nosotros, que una mejor palabra para pecado es la palabra transgresión. Cuando nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, es decir, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, o hacemos lo que Dios nos pide que no hagamos, transgredimos los mandamientos, atentamos los mandamientos, y son casacas de que yo no sabía. Son casacas. Sí sabemos. Sí sabemos. La casaca de Dani de ir agarrando piedras es casaca. Él muy bien sabía lo que cada piedra representaba. Y producimos cortocircuito en nuestra relación con Dios primeramente, y con nuestro prójimo, y con la creación misma. Entonces, la mejor idea, lo que mejor explica qué es el pecado, es un circuito que se rompió, y entonces ya no hay conexión, ya no puede pasar la energía. Ahora, Dios no tiene problema desde su lado, porque Él es la energía. Nosotros tenemos problema porque nos quedamos sin la energía de Dios y nos empezamos a secar, nos empezamos a morir, nos empezamos a marchitar, nos empezamos a amargar, póngale ahí lo que usted quiera. Entonces, cuando Dios identifica el cortocircuito, Dios va con Adán y Eva y le habla a Eva y le dice, después de hablar con la serpiente, le dice: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Digan amén los maridos. Así va, como que eso fuera una gran ganga. No lo es, hermanos. No lo es. Y ahorita voy a explicar por qué.
Las mujeres están ahorita listas para buscar piedras pero no es mi culpa, es de ustedes. A ver, la mujer. ¿Cuál fue la falta de la mujer? La falta original de la mujer, ¿cuál fue, queridas hermanas? ¿Qué hizo la mujer? Ayúdenme. ¿Qué hizo la mujer? ¿Por qué Dios se pone con la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Si quieren les canto una canción para ayudarlas. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Verdad? Impíos son. ¿Qué hizo la mujer? ¿Cómo? Le dio a su esposo. ¿La mujer contra quién pecó? ¿Contra quién pecó? ¿Contra quién pecó la mujer? ¿El cortocircuito a quién se lo provocó? Es que mira, hermano, uno de hombre le pone mucho. Uno lo que más quiere es que la señora esté en paz. Y uno muchas veces imagina las jetas, los rostros descompuestos de las señoras. Y eso lo lleva a uno de actuar de muchas maneras. La mujer pecó contra su marido, porque vio que el fruto era bueno y comió. Y hubiera podido haber dicho, pues, no, estoy haciendo mal, y tirar el fruto y no ver a su marido. Pero la mujer vio, se enfrentó y arrastró al hombre, al varón, voy a llamarle varón. Arrastró al varón al pecado. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dios le dio un juicio, le voy a llamar, en función de lo que le había hecho al marido. Y le dijo, vas a tener dolores en tu embarazo. Y en el embarazo y en el parto. Y mis queridas hermanas, esto se refiere a la razón por la que cada 28 días ustedes tienen problemas y se ponen loquitas y todas esas cosas que yo no entiendo. Ahí está, aléguele a Dios o a Eva. Es decir, que todo lo que ella fue castigada, bueno, no es castigada la palabra, ella recibió el juicio de todo lo que tenía que ver con el hombre. Del hombre iba a recibir los hijos y ella al hombre es al que hubiera querido mangonear. Los demás hombres no le interesan, le interesa su hombre. ¿Ok? Entonces la mujer fue un tema así. Ahora, sigamos adelante. Al hombre, el hombre más yuca. Al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda la vida lucharás para poder vivir de ella. Ahora, ¿qué hizo el hombre? El hombre le hizo caso a la mujer. ¿Pero qué quiere decir eso? Pablo enseña en el Nuevo Testamento que la mujer fue engañada por la serpiente. La mujer fue engañada. Por eso es que uno, cuando se casa con alguna mujer, siempre las engaña. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando usted empieza a vivir con el que se casó, se da cuenta que no era la persona que usted pensaba que era. Uno las engaña, les pinta un ángel de luz y cuando ya estamos casados sacamos el demonio y ustedes se lo tienen que aguantar. Gloria a Dios. No se enojen, ya voy a llegar al buen punto. Adán no fue engañado. Eva pecó porque fue engañada. Adán cometió alta traición contra Dios porque él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces la mujer se salvará. Su corrección es más fácil. Porque se encuentra un esposo y ahí tiene que como empezar a lidiar. La mujer tiene que enfrentar un hombre en toda la vida, en el plan de Dios. El hombre
tiene que enfrentar, porque él dice que maldijo a la tierra por su culpa. Entonces un hombre tiene que enfrentar toda la tierra, hermanos. Nosotros la tenemos más yuca, de verdad. Y ustedes no se imaginan, queridas hermanas, lo que la tierra sea maldita por nuestra causa representa para nosotros. Por eso necesitábamos una ayuda idónea. Pero mejor sigamos leyendo. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás. La mujer no le dice esto. Esto es un castigo más grave. Obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces la mujer es castigada, y voy a corregir la palabra castigo en un momento, pero es castigada en función del hombre, del esposo, no del hombre, del esposo. El hombre es castigado en función de la tierra. Así que cuando no nos va bien en las finanzas, ¿qué cree que estamos pagando? Cuando viene un maremoto, cuando viene un tsunami, ¿quién cree que es el causante? Los varones. No se enojen, mujeres, por favor, ténganos compasión. Cuando pasan muchas cosas, cuando no hay plata, cuando no hay esto, cuando no sale un negocio, es responsabilidad de los varones. Ahora sí, ustedes enójense con sus esposos. Estoy bromeando, hermanas, no sean mala gente. Ahora, en ambos casos Dios castigó, porque un juez justo vino, emitió una sentencia y castigó. ¿O no? No castigó, hermanos. Ese es el punto. Ese es precisamente el punto. Dios le dio al hombre y a la mujer la posibilidad de corregir, de enmendar. ¿Sí? Lo que estamos haciendo en esta vida, y que tiene que ver con el propósito, es nuestra corrección. Voy a llamarle una palabra que me gusta mucho: rectificación. Estamos entonces en la tierra para rectificar. ¿Y qué tiene que rectificar usted? Pues aquellas cosas que son sus traves. ¿Sí? Aquello que le molesta, aquello que le afecta, aquello que le hace daño, aquello que le impide prosperar, aquello que le impide ser sanado, aquello que le impide avanzar. Ese es el propósito de estar en la tierra. No se trata de un castigo, no, al contrario, tenemos la oportunidad de enmendar lo que hemos hecho, lo que hemos vivido. Y Dios nos envió a la tierra para continuar el trabajo de enmendar, desde los pecados de Adán a lo que nos toca a nosotros. Y por supuesto nuestros propios cortocircuitos. Lo que sucede es que cada quien tiene un área donde hacerlo. La mujer normalmente es en la casa y hacia el hombre. ¿Por qué cree que no hay liberación masculina? Usted, raro sería: yo pertenezco al movimiento de la liberación masculina. Mandilón dirían, ¿verdad? Sí, peor, no quise decirlo, pero porque esto se graba y se va a todo el mundo. La mujer tiene que hacer su corrección, y la corrección está en casa. El hombre tiene que ir a buscar allá afuera y ser corregido. Y hoy en día muchas mujeres han salido, por supuesto, y les toca enfrentar algunas correcciones fuera de casa. Pero aún eso tiene que ver con su esposo, o con el esposo que no tienen. Ok. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente: cuando alguien sigue provocando cortocircuitos,
demuestra que pertenece al enemigo, el cual peca o provoca cortocircuitos desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestra rectificación empieza cuando conocemos a Jesús. Porque Él vino para destruir las obras del enemigo, el cual es el causante de los cortocircuitos, es la serpiente antigua. Y entonces nosotros nos ponen en la tierra y la idea es que nosotros rectifiquemos en Cristo Jesús. Esa es la idea. Y llegamos a Jesús porque si solo nos dedicamos la vida a rectificar sin haber llegado a Jesús, no nos vale de nada. No nos vale de nada. Pero nuestra rectificación empieza cuando conocemos a Jesús. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, nuestra rectificación tiene que ver con ayudar a otras personas a que vengan y escuchen las buenas nuevas de Jesús, porque esto les va a permitir encontrar propósito en sus vidas, encontrar felicidad. Si usted me está captando lo que estoy tratando de decir esta mañana, y si yo me estoy explicando, usted está encontrando una razón, un propósito de vida. Y si usted no lo está haciendo, me avisa, y si nos tenemos que juntar a tener una cita con preguntas y respuestas, lo hacemos, no se preocupe. Pero esto trasciende nuestro nacimiento. Esto tiene que ver con nuestra eternidad. Y entonces llegamos a conocer a Jesús, y con Él empezamos la obra de rectificación. Y eso tiene que llegar a todos los aspectos de nuestra vida. Por supuesto, primero tiene que ser interno y tenemos que rectificar. Y lo primero que tenemos que rectificar son todos los cortocircuitos que hemos causado en la vida. Es decir, todo el pecado que ha estado dentro de nosotros. Todas las desconexiones que a lo largo de la vida nosotros hemos hecho, tenemos que empezar a trabajar. Querido hermano, es un pecado evangélico llegar y decir: Señor, en nombre de Jesús, perdóname todos los pecados, amén. Y pensar que ahí está todo. Sí, hay que orar, pero la corrección bíblica va mucho más allá de eso. La enseñanza bíblica va mucho más allá de eso. Requiere el resto de tu vida. Porque mientras estés en la tierra vas a trabajar en la rectificación de tu alma. ¿Por qué? Porque llegamos a Jesús, pero seguimos siendo bravos. Llegamos a Jesús, pero seguimos siendo depresivos. Llegamos a Jesús, pero seguimos enfermándonos. Llegamos a Jesús, pero seguimos teniendo amargura. Llegamos a Jesús, pero seguimos siendo de cabeza dura. Llegamos a Jesús y seguimos siendo necios. Era la palabra que estaba buscando. Llegamos a Jesús y seguimos siendo muchas cosas. A veces hay un cambio, tenemos que empezar a trabajar. Pero esto es lo que estamos haciendo, es rectificando nuestra alma. Entonces un cristiano que no está trabajando en su alma, que no está trabajando en rectificar, realmente demuestra que pertenece al diablo. ¿Por qué? Porque seguirá pecando. Querido hermano, por favor, que esto te mueva a salir de tu silla, de tu zona de comodidad en donde estás viviendo, pensando que la vida es trabajo, comida, descanso, trabajo, una vez por semana, 2 veces, grupo de conexión, iglesia, trabajo, y usted, me voy a mover así, y trabajo, y conexión, y comida, y diría nuestro invitado de la próxima semana, 5 de la mañana, solo los que vinieron al seminario lo van a entender. Y es trabajo, y la vida, y pasa, y vacaciones, y esto, y lo otro, y trabajo, y descanso, y nacen los hijos, y qué bueno, pero todo es automático. Tenemos que hacer altos. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y evaluarnos. Porque si el pecado nos sigue atrayendo, quiere decir que no estamos trabajando bien.
El cristiano no puede darse el lujo de ser el mismo que era ayer. No se puede. Bueno, se puede, pero no se debe. Debe ser una mejor persona. Debe ir de gloria en gloria. Debe ir de victoria en victoria. Y cuando me refiero a victoria, me refiero a las personales, a las interiores, a las que se dan en tu vida. Cuando te conectas con Dios y empiezas a cambiar tu vida por las disciplinas de Cristo Jesús. ¿Cómo se llama esto? Discipulado. Ahora bien, ¿cómo transformamos la vida? La respuesta es la palabra arrepentimiento. Sí, tiene mucha, la reputación es muy mala, porque pensamos que arrepentimiento es lo que hago cuando me porto mal. No. El arrepentimiento es un estilo de vida. Pensamos que es, ay sí, el pastor allá en la iglesia dice que hay que ayunar porque hay que arrepentirnos. Ahora ya salió con la charada de que son 10 días. Después el otro año no, son 40 días de arrepentimiento. Y entonces el pastor de plano, ¿saber qué le pasa? Está chanfleado. Y entonces está bien, lo vamos a hacer para que esté bien el pastor, para no perder el privilegio. 40 días. Y entonces vamos a orar, vamos a hacer las cosas. No se trata de eso. Se trata de un estilo de vida que Jesús mismo da la respuesta. Mire lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: hagan teshuvah, fue lo que dijo Jesús, hagan teshuvah, o como lo traduce esta versión, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Teshuvah es retornar a Dios, porque el reino del cielo se acerca. Y si usted nota los tiempos verbales, dice que a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Quiere decir que ese día marca una inflexión en su ministerio, en donde Él cambia el mensaje que tenía de convertir el agua en vino, y empieza a enfocarse, y se enfoca en el resto de su ministerio en ese tema, el arrepentimiento. Eso fue lo que Jesús más predicó, el arrepentimiento, el reino de los cielos. Lo enseñaba con las parábolas, lo enseñaba con su vida, les hablaba a sus discípulos, pero era el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un estilo de vida. Y entonces, para explicarlo mejor, quiero hacerlo con una historia. Y con ello me enfilo a terminar, porque quizás lo más importante es lo que usted escuchó, que es el por qué. Ahorita vamos a hablar un poquito del cómo. Y en Lucas, capítulo, no es eso, 17, me parece que hay una historia del arrepentimiento bíblico que tiene 3 componentes regados en toda la Biblia. Jesús va caminando y de pronto en la muchedumbre en la que él va así, y de repente él rompe el quórum y se va hacia un árbol, y los discípulos se quedan viendo. Estaban tan acostumbrados a que Jesús rompía el protocolo que no le dijo nada, no dijeron nada. Y entonces él va y se dirige a un árbol, y en un árbol hay una persona, se llama Zaqueo. Y Zaqueo era un jefe de publicanos, cobrador de impuestos, jefe de la SAT del Imperio Romano, que se dedicaba, oiga, a la extorsión y robo de las finanzas de los demás. A eso se dedicaba Zaqueo. Más o menos lo mismo siguen haciendo ahí en la SAT. Qué triste, ¿no? Eso no ha cambiado. Y entonces Jesús se acerca al árbol y le dice: Zaqueo. Yo me hubiera querido imaginar la cara de Zaqueo cuando él lo oyó. Hoy sí ya me llevó. Bájate de ahí, híjole, y peor si es el Hijo de Dios, me va a agarrar a patadas. Zaqueo, bájate. Es necesario que yo vaya a tu casa. Híjole, ¿qué va a ir a hacer a mi casa? De plano que le va a prender fuego, yo no sé qué va a pasar. Pero Zaqueo, con la autoridad de Dios sobre él va, se baja y llega a su casa. Y algo pasa en su casa. Algo pasa en su casa. La Biblia no narra qué pasa en su casa, pero sí narra lo que sigue.
¿Y qué sigue? Dice la Biblia en Lucas 19:8, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, diga conmigo, dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Diga conmigo, daré. Hay palabras claves: decir y dar. Daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré. Diga conmigo, devolver. Y volver, volver, volver. Aleluya, ¿verdad? Siento la unción. Tres palabras claves. Tres palabras claves: decir, dar, devolver. Entonces, el arrepentimiento, la conexión, el estilo de vida que Dios espera de nosotros tiene tres componentes. Usted lo sabe, me ha oído más de alguna vez, pero yo lo voy a decir. El primero tiene que ver con la palabra decir. Se llama confesión. Confesión, confesión. Yo tengo que sentarme a ver lo que estoy viviendo y entender que de ninguna manera eso es casualidad. Y tengo que llegar a entender que lo que estoy viviendo es el resultado de algo que he sembrado en el pasado. Y entonces le voy a decir a Dios: Señor mío, no he sembrado bien en el pasado. Confesión: no he sembrado bien. Señor, he fallado, me he robado, me he enojado, he provocado cualquier cantidad de cortocircuitos. Estoy hablando de un momento entre usted y Dios. No estoy hablando de entre usted y un hombre, estoy hablando entre usted y Dios. Debemos reconocer nuestras desconexiones, nuestros pecados, y decir: Señor, he hecho tal cosa. Incluso yo le digo, si usted no sabe por qué está viviendo una escasez económica, usted puede decirle al Señor: Dios mío, yo no sé por qué lo estoy viviendo, pero seguramente tú, que eres todo justicia y justo y verdadero, yo te quiero admitir que algo que he estado haciendo ha estado ocurriendo de tal manera que me ha generado esta situación. Confesión. Pero me duele, Señor, haber hecho este cortocircuito. Entonces la confesión es confesar el dolor de haber fallado. Decir: Señor, realmente no estuvo bien. Pedir perdón. Perdóname, Señor, honestamente. Y comprometerse a no volverlo a hacer. Ahí con Dios: Señor, ayúdame a cambiar mi vida para no volver a caer en la misma cosa. Quiero cambiar mi vida. Por eso le digo, debemos de vivir en arrepentimiento, porque debemos de vivir en un cambio continuo. Todo eso lo sacamos de la palabra dijo. La segunda palabra es la palabra dar, verbo dar. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? Tú le puedes dar tu corazón, tú le puedes dar tu oración, tú le puedes dar tu alabanza. Si la primera cosa tiene que ver con confesión, la segunda tiene que ver con desarrollar una vida de oración, de contacto con Él, de decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? Quiero hacer esto, ayúdame, confírmame. De tener hay un libro de oraciones que tiene unas oraciones perfectas. Yo se lo quiero recomendar. Se llama el libro de los Salmos. Desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150 son oraciones. Ahora, no las vaya a leer usted como: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de caos me alcanzar, junto a agua del pozo me pasará, conforta mi alma, por amor de su nombre, cuando no estén diciendo, por la no te miremos, mi freno aliento, el nombre, amén. Ya oré. Esas cosas se oran: el Señor es mi pastor. Señor, yo te agradezco por ser mi pastor,
Por eso nada me faltará. Tiene razón, nada me faltará, Señor. Y aunque ahorita estoy pasando en un valle o esté pasando en algo, de todas maneras nada me faltará. Quiere decir que si yo voy conectando que tú eres mi pastor, que tú eres mi proveedor, que todo depende de ti, en algún momento de mi vida voy a llegar a que no me falte nada, porque ese faltante está en tiempo futuro. El Señor es mi pastor hoy. Cuando yo hago al Señor mi pastor, mi conductor, mi guía, entonces nada me va a faltar. Si me falta algo, es que necesito volver a la primera parte y trabajar en que el Señor sea mi pastor, y una dependencia. Y la analogía del pastor es tan bonita y tan hermosa, pero no tengo tiempo de entrar en eso. Y ahí la mitad de un versículo de un salmo, y le faltan 150 salmos. O sea, material para orar hay, pues, o sea, ¿me entiende? Okay. Y la tercera cosa tiene que ver con la palabra devolver. Devolver, dádiva. Queridos hermanos, diezmamos y ofrendamos porque es parte de nuestro arrepentimiento, de nuestra vida de arrepentimiento. Nos acordamos del pobre, devolvemos, porque es parte de nuestra vida de arrepentimiento, porque estamos agradecidos con Dios. O sea, no diezme para ser rico, no diezme para que Dios no lo castigue, no ofrende para que Dios no castigue, no ofrende porque Dios. Sí, siembro. Cuando yo era niño había una canción que, no, se la voy a cantar definitivamente. Dice: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Entonces uno dice: wow, es buen negocio. Bueno, ahorita tengo como 500 pesos. Entonces me va a volver 1000. ¿En cuánto tiempo habrá esto el Señor? Me gustaría que lo hiciera en una semana. Ok, entonces la próxima semana voy a traer 50. Voy a ir al banco, voy a prestar 50,000 pesos, los voy a dar, y entonces en una semana se me va a dar 100,000. Y es una forma muy humana de pensar, pero es la motivación errónea para ofrendar. Ofrendamos porque es parte de nuestra vida de arrepentimiento. Diezmamos porque es parte de nuestra vida de arrepentimiento, de estar cerca con Dios. Lo hacemos de acuerdo a sus mandamientos. Y por el amor de Dios nos acordamos del pobre. Sí, del pobre que vive en medio de nosotros, del pobre que comparte la vida con nosotros, porque es parte de nuestro arrepentimiento. Es parte de nuestro arrepentimiento, es parte de la vida. Entonces el arrepentimiento es 3 cosas: la confesión con sus 4 incisos. La confesión es importante, la oración y la dádiva. Decir, dar, devolver.